베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin Sión, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 처음 빛나는 밝은 해, 처음 빛나는 밝은 날, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 젖없는 장한 아침에, 처지는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주은혜 받은 밤이나 앞으로 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 거룩하신 하나님, Padre glorioso, te damos gracias porque el día de hoy nos has dado la oportunidad de entregar este culto delante tuyo. Recíbenos a cada uno de nosotros. Nosotros, siendo hijos tuyos, ayúdanos, Señor, a sostener dentro de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder estar llenos del Espíritu Santo y así entregar un culto y la gloria delante tuyo en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
내 맘에 주여 소망되소서. 주 없이 모든 일 헛되어라. 밤이 많아지나 주님 생각. 잘 때나 깰 때 함께 하소서. 지혜의 주여 말씀으로써 언제나 내 안에 계십소서. 주는 내 아버지 나는 아들. 주 안에 내가 늘 살고 지고 세상의 영광 눈앞에 없네. 언제나 주님은 나의 기억. 주님만 내 맘에 계시오니 영원한 주님 잠귀하여라. 영원한 주님 내 승리의 주. 하늘의 기쁨을 주옵소서. 어떠한 고난이 닥쳐와도 하늘의 주여 이 시간 주의 보혈의 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has dado la oportunidad de nuevamente venir delante tuyo. Padre Dios, nosotros que ya habíamos recibido tu gracia y te hemos menospreciado. Nosotros que cada uno de nosotros, Señor, que siempre tú nos has dado todas las cosas, pero de todas maneras pensamos de que nosotros vivíamos por nosotros mismos, que nosotros obtuvimos las cosas por nosotros mismos. Padre Dios, perdón, Señor, por esos momentos en el cual nosotros no hemos vivido acorde a tu palabra, sino buscando, Señor, y solamente usándote a ti para poder llegar, Señor, a donde nosotros queremos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder dejar todo delante tuyo y ayúdanos, Señor, a tener un corazón contrito y nuevamente confesar nuestra fe delante tuyo. Gracias, Señor, por esa nueva oportunidad que nos has dado de poder venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada día, Señor, podamos arrodillarnos delante tuyo, aceptar esa gracia que nos has dado, ese amor que nos has dado. Y obra, Señor, en esta hora, y ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de ti, y ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre. Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주 예수 그리스도의 겸손과 순종으로 말미암아 Nosotros a través de esa humildad de Cristo, insiste que nosotros podamos tener esa salvación. Incluso nos da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Y te damos gracias porque el día de hoy, Señor, nos has dado la oportunidad de entregarte este culto delante tuyo. Padre Dios, nos has dado la vida y ayúdanos, Señor, a siempre en toda nuestra vida arrodillarnos, Señor, ante esa vida y ayúdanos, Señor, a poder obedecer, a tener esa sumisión delante tuyo y ser verdaderos verianos delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que todos nosotros podamos ser guiados a través del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos esos frutos que sean aptos delante tuyo y tener ese gozo lleno de poder servirte. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder ser fiel delante tuyo, dando la gracia y la gloria delante tuyo y tener esa fe en la cual se goza de servirte. Y ayúdanos, Señor, que en esta hora tú nos has dado el nombre de Jesús a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a arrodillarnos una y otra vez a ese nombre. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos orar con lágrimas y rogar delante tuyo para poder realizar tu voluntad. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia y a todos nuestros verianos que han orado delante tuyo en esta hora. Ayuda, Señor, que en nuestra iglesia en estos momentos podamos tener la paz. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos participar en ello un 100%, dando la bendición a través de ello. Padre Dios, también todos los diferentes problemas que estemos dentro de nuestra iglesia, tú seas el que nos guíes y guardes a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ir junto a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos esa bendición y esa gracia. Y ayuda, Señor, que todos nuestros verianos y todos los miembros de nuestra iglesia puedan amar a la iglesia, puedan amar al obispo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros tengamos esa fe para poder obedecer y amarte a ti. Y en el día de hoy te pedimos por el obispo que va a llevar tu palabra y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa palabra de vida y esa palabra de vida eterna pueda entrar en el espíritu de cada uno de nosotros y pueda ser esa palabra que dé fruto dentro de nosotros. Y en el día de hoy, todos nuestros miembros que han venido delante tuyo, obedeciendo a tu nombre, arrodillándose a tu nombre, ayúdanos, Señor, a estar llenos de tu gracia y de tu gozo y tener esa vida de fe. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, seguimos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han cumplido según tu palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ser recordados por ti. También tenemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos y sus familias que han determinado la ofrenda delante de tu iglesia. Ayuda, Señor, que tengan la gracia y la bendición que viene de ti. Padre Dios, también tenemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que cada uno de ellos, sus familias que han dado gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellas puedan tener la respuesta de tus oraciones y estar llenos de ese gozo a través de tu bendición. Padre Dios, también queremos pedir por todos los miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de tu amor, de tu gracia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. Que la paz y la bendición estén en ustedes y en sus familias. Amén. 인종의 주소서
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 6, versículo 19 hasta el 24. La palabra de Dios, Mateos capítulo 6, versículo 19 hasta 24. Vamos a leer todos juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orí corrompen, y donde los ladrones miman y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miman ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o corrompe o aborrece a uno y amará al otro, o estima a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que podamos obedecer esa palabra con fe, y también oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 주께서 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리의 영혼에 받고 그 말씀을 믿음으로 합하며 주께로 나가는 우리의 심령이 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리는 하나님의 말씀을 거절치 아니하며 그 말씀을 우리의 심령에 새기며 주 앞에 순종해가는 참 아버지의 삶을 실천해가는 우리 모든 성도가 될 수 있도록 우리의 마음을 열어주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 말씀을 자신을 감리시되 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시고 하나님의 놀라운 비밀을 그 입술을 통하여 증거하실 수 있도록 우리 하나님이 역사하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 우리 하나님이 함께 하시는 거룩한 시간 되도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 성의를 damos gracias por este día, y en este día deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto, 그 권위와 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno de tu poder, 하나님을 나타내고 y ayuda, Señor, que así 하나님을 pueda 선포하는 manifestarte a ti. 예수 이름으로 Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 그리스도인들은 Los cristianos 하늘나라를 준비하는 자들입니다. son personas que preparan para ir al reino de los cielos. 그들의 소망은 하늘에 있기 때문에 Como la esperanza de ellos está en el cielo, por eso en todas las diferentes perspectivas y cosas en ellos 준비하는 es un proceso para poder 삶을 살아가고 prepararse para ir al reino de los cielos. Por eso ellos viven de esta manera. 물론 이 땅에 있을 때 Obviamente, cuando uno está en esta tierra, como todavía pues tiene la carne, y la carne vive en las condiciones del mundo, obviamente hay cosas que son difíciles. 사용에 관한 문제가 Por ejemplo, 그런 una de ellas podría ser el problema de las riquezas, el dinero. 하나님을 믿는 신자라도 Cualquier persona que cree en Jesús también es una persona que 정하지 못해서 hay personas que no podrán poner al Señor dentro de ellos, pero sí en cambio pondrán las riquezas dentro de ellos y llevarán su vida de fe, y luego su resultado será 해결하지 않고 la destrucción. 지나가려 Hay muchas personas que incluso que no quieren resolver esto y lo quieren resolver luego, pero entonces esto tampoco no traerá un buen resultado. 미래에 대하여 어떤 특별한 특성을 보이기 때문입니다. ¿Y esto por qué es todo esto? Es porque el hombre reacciona de una manera ante las riquezas. Podemos saber de que no hay ninguna persona que no se preocupa o piensa acerca de las riquezas. Y podemos ver que el hombre, podemos ver que es una característica del hombre, que es que tiene ese deseo de obtener las riquezas e incluso tiene la obsesión de querer aún más. Y podemos ver de que todos los días nosotros vivimos acorde a esto. 이것은 하나의 소위 Pero esto
Pero esto, ¿qué se le puede decir? Llegar a ese punto de solamente querer las riquezas, aunque puedan hacer diferentes cosas, poder hacer una cosa y la otra cosa, pero dentro de ellos están llenos de esa riqueza. E incluso no solamente, sino que están llenos de esa avaricia dentro de ellos. Y como ellos no han podido obtener y quieren desear más y más, podemos ver de que al ver al hombre es algo triste el verlos de esta manera. Y podemos ver de que obviamente las riquezas pueden ser diferentes a cada una de las personas, pero cada vez que uno es adicto a esas riquezas, ya llegará a un punto en el cual no va a poder resolver esto. Que cuando llegan al punto de querer resolver eso, llegan a cometer cosas aún mucho más malas. Queridos hermanos, el hecho de que uno desea las riquezas es algo que podemos entender, es algo que todos nosotros pues tenemos. E incluso como nosotros vivimos en esta tierra, entonces obviamente, y como todo el sistema en el mundo es a través del dinero, podemos entender que hombre pueda tener esos sentimientos y esa esencia de llevar eso. Pero cuando nosotros hablamos acerca de esto, tenemos que saber que nosotros como cristianos, tenemos que saber que la perspectiva en la cual nosotros vemos las riquezas y el dinero no debe ser igual que de las personas del mundo. No podemos decir que son iguales. Tenemos que saber que los cristianos, aquellos que creen en Dios, son personas que tienen que ver de una manera completamente diferente cuando hablamos sobre las riquezas. Por eso, cuando nosotros como cristianos, como creyentes, cuando hablamos sobre las riquezas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Las riquezas y Dios no es algo que nosotros tenemos que ver, que son enemigos y que uno tiene que escoger uno o el otro, que van en pelea, sino que tenemos que saber que las riquezas son las cosas que se necesitan para poder hacer la obra del Señor y para poder realizar la obra del Señor y trabajar junto con el Señor. Las riquezas son también cosas que nosotros necesitamos. Cuando hablamos nosotros sobre las riquezas, podemos ver de que nosotros, es una gran debilidad que nosotros tenemos. La riqueza es una gran debilidad que tenemos, pero nosotros también es una manera delante del Señor, que es también una manera de demostrar que nosotros ya hemos salido de esas riquezas, de que ya las riquezas no son nuestro dueño, sino que es el Señor, que nosotros podemos manifestar nuestra fe a través de esto, que nosotros también podemos manifestar de que ahora nosotros, esas riquezas no son nuestro dueño, sino que dar testimonio de que a través de nuestras riquezas, de nuestra fe delante del Señor. Y tenemos que saber de que esas riquezas vienen también incluso dentro de ese pacto que nosotros tenemos con el Señor. Incluso tiene esa promesa que nosotros, que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso el Señor nos salva a nosotros, nos guía a nosotros e incluso es aquel que paga todas las cosas que nosotros tenemos e incluso nos llevará en cosas mucho mejores, nos salva, nos quita de la muerte, nos salva a nosotros y nosotros ahora Él nos está preparando cosas mucho mayores y Él nos ha dicho a nosotros que nos ha prometido esto y también la riqueza es una manera en la cual nosotros podemos manifestar esta fe que nosotros tenemos delante del Señor. Pero si nosotros no manifestamos esto, ¿qué es? Es lo mismo que no cumplir ese pacto con el Señor. Queridos hermanos, nosotros somos personas completamente diferentes al mundo. Si vemos al pueblo de Dios, son como personas que son completamente diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque desde su esencia y incluso si vemos el propósito y la razón de la vida, son completamente diferentes a las personas del mundo. Nosotros sabemos que ahora el Señor nos ha dado una nueva vida en la cual nos tenemos que vivir nosotros y así esas personas que cumplen con ello y siguen esto son personas que son del pueblo de Dios. Pero tenemos que saber que el camino solamente es uno.
Tenemos que saber que esa vida en la cual el Señor nos ha dado a nosotros, ¿qué viene? Viene a través del amor, de la fidelidad y la confianza. Tenemos que tener esa actitud delante del Señor para que esta vida, esa única vida que el Señor nos ha ofrecido a nosotros vamos a entrar en esto y seguir en esto. Tenemos que salir de esa malentendido de que, como yo he creído en Jesús, ahora todo es resuelto. Como yo creo en Dios, ya todo es resuelto. Pensando que solamente en decir que uno cree es el hecho de que uno tiene pues la fe. Y el hecho de pensar de como, como he creído, ya puedo ser pues libre. Eso no existe en el mundo. El ser salvo, el ser incluso creyente no es algo que se hace automáticamente, sino que tenemos que hacernos conocer delante del Señor. Tenemos que manifestar nuestra fe, nuestra realidad de nuestra fe delante del Señor. Nuestra identidad dentro de nuestra fe es algo que tenemos que mostrar al Señor. Tenemos que saber que los creyentes no son como personas comunes y corrientes. No son personas que viven acorde a sus propios deseos y maneras de hacer. ¿Por qué? Porque aquellos que viven acorde a sus propios deseos y maneras son las personas que no creen en el Señor. Tenemos que saber que el Señor aparta a estas personas y hace que sean el cuerpo, sean el pueblo de Dios, y también hace que ellos crezcan dentro de eso. Son completamente diferentes y los aparta para que no se mezclen con las cosas de este mundo. Y podemos ver de que esto es algo que ha hecho cuántos años, no solamente por 100 años, sino por miles de años guardó a ese pueblo. Por eso el propósito de la vida es completamente diferente a las personas del mundo. Podemos ver lo que ellos han heredado de esto es vivir acorde a como el Señor nos ha dado a nosotros, y eso es algo que los hombres han podido recibir como enseñanza. Y así el hombre, al seguir esto, han podido tener esto. Pero lo que les quiero decir a ustedes ahora, ¿qué es? Que ese pueblo de Dios son personas que viven una vida completamente diferente a las de personas del mundo. Y esa identidad que nosotros tenemos es completamente diferente. Nosotros somos personas que entramos en el reino del Hijo. Y nosotros podemos pensar, ¿dónde nosotros iremos? Es algo que el Señor nos ha mostrado a nosotros. No estamos entrando a un lugar que sea nuevo, un lugar de ángeles, sino que estamos entrando al reino del Hijo. Nosotros somos personas que entraremos pronto a ese lugar. Por eso Él se entregó a sí mismo y Él vino para poder cumplir y invirtió todo su ser, su vida para poder cumplir con este pacto. Y Él realizó esta obra de esa manera. Por eso, ese pacto que nosotros tenemos con el Señor, ¿qué es? Dentro de esos tenemos que tener el amor, esa fidelidad y esa confianza delante del Señor. Estas tres cosas son cosas que necesitamos delante del Señor. Pero ¿por qué será que el Señor pide esto de nosotros? Es porque el Señor de la misma manera tuvo nosotros, porque el Señor cuida de nosotros. Todos nosotros somos creyentes. Nosotros, si vemos a los israelitas, también son creyentes. Incluso nosotros, como hemos nacido de nuevo, somos creyentes. Y nosotros, si vemos, somos el pueblo de Dios. Nosotros, a través de la fe, nos hemos convertido en pueblo de Dios. Y nosotros no somos nada diferente al pueblo de Israel. Por eso, esta palabra que les quiero introducir ahora a ustedes es una palabra que ya podemos encontrar varias veces dentro de la iglesia, pero esta palabra nos habla de qué es el pacto de Dios. Si vemos en Deuteronomio 28 del 1 hasta el 6, podemos encontrar a Jehová. Pero entonces cuando hablamos sobre Jehová, nosotros no podemos pensar en esto como si fuera alguien, aquel que es completamente diferente, no tiene nada que ver con nosotros. Si vemos a Jehová, ¿qué significa? Se refiere al Señor.
Si les explico esto, sería mucho más extenso, pero si vemos incluso en la Biblia, en la traducción en inglés, dice Lord, que dice Señor. Cuando habla Jehová, también no se usa la palabra Jehová, sino que se usa la palabra Señor. Por eso estamos hablando de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice esta palabra acá? Nos dice, ustedes si guardan y ponen en obra todos los mandamientos, yo te daré la bendición. Si tú obedeces en las palabras que yo te digo, entonces en todo aspecto yo tendré responsabilidad de ti. Si leemos todos juntos, si vemos desde el versículo 1 hasta el 6, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alabarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tú alteras de amasar. Bendito serás tú y bendito entre tu salida. Amén. Así es. Si vemos, es una palabra que pues algo que podemos encontrar en todo el capítulo 28. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la bendición, ¿de dónde viene? Viene a través de la obediencia delante de Dios. Esta es nuestra realidad, es la realidad en la cual nosotros en el día de hoy estamos viviendo, con quien hemos tenido ese pacto con el Señor. El Señor es Dios, es nuestro Dios. Por eso cuando dice, cuando ustedes están ganando el dinero, el hecho de que ustedes y lo que ustedes han obtenido, en realidad es algo que Dios te ha dado a ti. Es algo que Dios te ha dado a ti. No es que viene a través de la coincidencia o algo que viene a través de tu esfuerzo, sino es algo que Dios te ha dado a ti. Por eso si nosotros vemos al pueblo de Israel, muchos de ellos olvidaron esto y hicieron y cometieron muchos errores. Cada uno de ellos, en cambio de obedecer y ser fieles y confiar en esa palabra, ellos no lo pudieron hacer de esa manera. El Señor los guardó, los sacó de ellos de Egipto. Y si vemos cuando ellos estuvieron en el desierto, ellos no fueron fieles ante esto. Cada uno de ellos rompieron con ese pacto delante del Señor. Pero si vemos en ese momento, podemos ver de que este pacto fue dado hace muchos años atrás. Pero entonces ellos iban a entrar en esa tierra que había sido prometida a ellos. Y esa nueva tierra en el cual ellos iban a entrar, ese propósito, esa meta que ellos tenían, que era entrar en ello. Muchas de las personas cuando estuvieron en el desierto murieron y no pudieron entrar en esa tierra. Aunque muchos salieron de Egipto, en ese lugar, ¿será que muchas personas entraron en esa tierra prometida? Podemos ver de que a cada uno de ellos se le fue dada la fe, pero no muchos de ellos, solamente pocos fueron los que entraron en esa tierra. Muchos de ellos no pudieron entrar e incluso murieron. De esta manera, esto es una parábola, pero podemos ver de que incluso en Israel también al entrar en esa tierra crecieron, incluso también cayeron y fueron llevados como esclavos. E incluso cuando fueron libres y luego que Jesús haya venido, muchas de las personas no pudieron tener ese encuentro con Jesús
Porque no concordaban con Jesús. Podemos ver que incluso eventualmente Israel cayó. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestro Dios desea tener responsabilidad, guardar y cuidar y dar incluso lo que necesita a su pueblo e incluso y guiarlos para que entren a ese lugar que está lleno de la paz, que quiere guiarlos a donde el lugar donde en toda la eternidad. Podemos ver de que Dios tenía a Israel que les iba a prometer a entrar en ese lugar prometido. Si vemos en Deuteronomios 30:16, cómo habla en ese lugar. Yo haré entrar en ese lugar donde está lleno de esa miel y esa leche. Y luego, ¿qué es lo que Jesús dice? Incluso de esa manera, habla más detalladamente y dice que nos va a guiar en ese lugar. ¿Dónde? En ese lugar que es en el lugar en el cual nosotros entraremos, que es en el reino de Dios, en la casa del Padre. Si vemos en Deuteronomios 30:16 que dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. ¿Qué dice? Yo te salvaré. Yo te guardaré, haré que puedas multiplicarte y para que entras en ese lugar. Queridos hermanos, nuestra vida, ¿qué es? Es entregar nuestro amor, nuestra fidelidad, incluso nuestra confianza delante del Señor. Es algo que nosotros tenemos que dar delante del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Y la manera para poder ver a esa realidad de esa persona, ese verdadero amor, esa verdadera fidelidad y confianza delante del Señor, ¿es a través de qué? A través de las riquezas. Podemos saber que las riquezas vienen a través de Dios y viene delante de nuestras manos, pero el dueño de las riquezas, el verdadero persona, la persona que verdaderamente es el dueño de la riqueza es nuestro Dios. Y tenemos que saber de que el hombre está obsesionado con el dinero, y la obsesión por el dinero es menospreciar el hecho de dónde viene ese dinero y solamente usar ese dinero para poder llenar su avaricia, su codicia, su deseo de la carne. Y esto es lo mismo que quitar a esa energía del espíritu y eventualmente hacer que esa persona caiga. Tenemos que saber que nuestro Dios desea que nosotros delante del Señor nos digamos, Señor, ¿tú qué estás diciendo si yo ahorré este dinero, yo gané este dinero por mi propia fuerza? Y hay personas que están completamente llevados por eso, pero el Señor nos dice a nosotros, a ese dinero es algo que yo te hice a ti llevar. Yo te lo di a ti, y como dice incluso en Deuteronomios 8:17 hasta 18, es algo que yo te he dado a ti desde antes de todo esto, y ese pacto ha sido y constantemente en ti. Por eso nosotros, siendo cristianos, obviamente tenemos esa preocupación y esos pensamientos delante del dinero. Eso obviamente es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, pero tenemos que hacer de que esto no vaya a llegar al punto de que vaya a destruir nuestra fe, y tenemos que quitar todo malentendido acerca de esto, y tenemos que sobrepasar todo esto. Sobrepasar, como dice en 1 Timoteo 6:10, sobrepasar esos deseos y del dinero. ¿Por qué? Porque si no llega, nos llevará constantemente a ese mal camino, y en el cual nos llevará a la codicia y eventualmente nos hará caer.
Tenemos que saber que desde el pasado, si vemos en el pueblo de Israel, en ese momento tenemos que saber de que ellos, para poder mostrar esa realidad y esa sinceridad de su fe, ellos dieron sus riquezas delante del Señor. Y ellos al dar sus riquezas delante de Dios, podemos ver de que Dios constantemente los guió a ellos, les enseñó a ellos, les volvió a recordar la palabra y ese pacto. Y en cada momento Dios tiene que ver esa realidad dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ese motivo dentro de ellos no existirá, sino que serán personas que solamente mostrarán lo exterior y solamente se entenderán en lo exterior. Podemos ver de que incluso el pueblo de Israel, al formar el templo, ellos dieron sus riquezas para poder formar eso. Incluso en el tabernáculo, ellos entregaron sus dinero y sus riquezas para formar el tabernáculo. E incluso luego de salir de la esclavitud de Babilonia, podemos ver de que ellos en ese momento, al salir y escapar, entonces podemos ver que ellos volvieron a entrar en el pueblo de Israel, y en ese momento dijeron, ya es el fin para nosotros. Pero podemos ver de que ellos, a través del profeta Esdras, ellos pudieron tener ese encuentro nuevamente a través de la palabra del Señor, se volvieron a arrepentir delante del Señor, y luego nuevamente ellos tuvieron esa determinación delante del Señor. ¿Y qué es lo que primero ellos hicieron? Formaron nuevamente, reconstruyeron ese templo. Aunque ellos fueron pobres en ese momento, no tenían nada, ellos tuvieron esa determinación de formar nuevamente ese templo y entregaron esto. Estos son nuestros descendientes de nuestra fe, y tenemos que saber de que ellos entregaron sus riquezas, parte de sus riquezas delante del Señor, y podemos ver de que esto se continuó en el momento en que Jesús vino en ese tiempo. Podemos ver que esas riquezas fueron usadas para poder usarse a los pobres, incluso de maneras buenas para poder a las otras personas. Podemos ver que los judíos en ese momento tenían un templo, y ellos en ese momento se alejaron de todo el mundo. Incluso ellos ayudaron a los pobres dando limosna para poder continuar con el pueblo de Israel. Pero esta es la manera como ellos incluso servían a Dios, incluso servían en el templo, y esa manera hay una riqueza que entregaban delante de Dios en el momento que ellos eran, luego de ser sanados de cualquier enfermedad o de obtener algo, entregaban riquezas delante de Dios. E incluso a través de las diferentes festividades, ellos entregaron sus riquezas delante de Dios. Podemos ver de que ellos no sintieron como si esto les hubieran quitado algo de ellos, sino que ellos tenían confianza, absoluta confianza en ese pacto que ellos tuvieron con Dios. E incluso si nosotros vemos que cuando ese templo, cuando fue creado, fue edificado en ese momento, podemos ver de que ellos incluso se sacrificaron de gran manera para poder edificar esto, incluso dando comida a muchas personas. ¿Y cuál es esa palabra que ellos sostenieron en ese momento? Si vemos en Proverbios 3, 9 y 7 que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus ganados con abundancia, y tus lagados rebosarán de mosto. Podemos ver de que cada uno de ellos entregaron sus riquezas delante del Señor, pero ellos, las personas que sintieron como, creo que fueron escasos dentro de su corazón, entonces ellos obtenieron escasamente, como dice en 2 Corintios 9, 6, y los que siembran generosamente también segarán. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, tenemos que saber que nosotros al vivir en esta tierra, no tenemos que recibir esa recompensa en el cual nosotros podremos tener esa recompensa por toda la eternidad. Es ese principio que el Señor nos ha dado a nosotros, esa fórmula que el Señor nos ha enseñado a nosotros.
Si vemos es el mundo, incluso en esta época, especialmente en esta época no gustan de la iglesia, la sociedad no gustan de la iglesia, incluso critican que el hombre ofrende en la iglesia y no tratan de ver esto positivamente, sino que incluso juzgan y critican diciendo que ¿por qué hacen eso? Esto es porque ellos odian a Dios, ellos odian a Dios. Y podemos ver de que ellos están menospreciando y ni siquiera saben de lo que lo que están recibiendo viene de Dios. Y ellos lo que han recibido de Dios lo usan para sí mismo y ni siquiera da gracias delante de Dios. Incluso más allá va y insultan y critican a aquellos que dan gracias a Dios por lo que han recibido. Tenemos que saber que las personas que ofrendan delante del Señor son personas que creen que Dios tendrá responsabilidad de su vida por toda la eternidad. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor mira a nosotros en este momento y es como nosotros reaccionamos delante del Señor y esto será resultado en el último tiempo y algo que es valoroso que nosotros tenemos y ese gran tesoro que nosotros tenemos, ¿qué es? ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos? No es algo que nosotros tenemos por sí mismos, sino que es que nosotros tenemos esa determinación delante de Dios, que es esa oportunidad que nosotros, única oportunidad que nosotros tenemos delante del Señor, de que nosotros podemos entregar nuestra determinación, esa justicia delante del Señor, dando la bienvenida al Señor. Este es nuestro tesoro, de que nosotros podemos amar al Señor, que nosotros podemos ser fieles delante del Señor, que nosotros podemos confiar en el Señor, el tener esa determinación. El tener esa determinación dentro de nosotros de poder hacer esto, de tener de poder escoger esto, de poder tener esa libertad, de poder escoger esto, de poder tener esa libertad. Este es nuestro tesoro. Esto es nuestro tesoro. Queridos hermanos, el Señor nos está ahora tocando nuestra puerta y nos está pidiendo a nosotros por última vez esa determinación. Queridos hermanos, el hombre luego de Adán, el hombre cayó una y otra vez cayeron y ellos no pudieron formar esa justicia que Dios estaba buscando. Pero queridos hermanos, nosotros a través de nuestra descendencia, de nuestros descendientes que cayeron, podemos ver por qué ellos cayeron y tener esa verdadera fidelidad delante del Señor, esa justicia que el Señor nos pide a nosotros. El mundo constantemente nos pide dinero y hace que nosotros caigamos en esa preocupación y hace que nosotros caigamos en esa confusión y hace que nosotros nuevamente dudemos del Señor. Pero queridos hermanos, aunque esto pueda ser una prueba para nosotros, tenemos que saber que el dinero, esas riquezas, son cosas que nosotros no podemos cambiar con la relación que tenemos con el Señor. Y si nuestra actitud delante del Señor está mal en este momento, tenemos que arrepentirnos rápidamente delante del Señor. Porque así nosotros podemos recibir la guía del Señor y así entrar en ese reino que nuestro Señor está preparando y está preparando por nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver de que las personas en ese momento y los líderes religiosos en ese momento estaban obsesionados con las riquezas. Y podemos ver de que ellos estaban siendo obsesionados con las cosas que no debían ser. Estaban llenos de la codicia y la avaricia y incluso
En ese momento incluso nuestro Señor dijo en Lucas 16:14 de que a los fariseos también aman y son ávaros y se burló de ellos de esa manera. Podemos ver de que los líderes judíos en ese momento no tenían nada del Señor, y en ese momento ellos solamente tenían exteriormente, solamente en su exterior, pues parecía que tenían la fe, pero ellos usaron esas maneras y engañaron de diferentes maneras para poder obtener lo que ellos querían, y así de esa manera ellos trataron de obtener las cosas que ellos tenían. Pero entonces ellos incluso menospreciaron la Biblia, las Escrituras, y malinterpretaron la Biblia de maneras incorrectas. Y podemos ver de que el Señor incluso habló a uno de los problemas más importantes de todas las cosas que ellos tenían mal. Les dijo: tú tienes ese concepto que tienes de las riquezas está mal. Como dice, si vemos en Mateo 6:19, que Él les está enseñando a ellos, diciéndole incluso a toda la multitud: no hagas tesoros en la tierra, no hagas tesoros por ti mismo. Esto es lo que está diciendo. La riqueza son el dinero, es algo que nosotros usamos y acumulamos. Pero ¿por qué nosotros acumulamos el dinero, ahorramos el dinero? Es porque tenemos esa inseguridad dentro de este mundo. Pero entonces cuando dice, pero no debemos malinterpretar esto diciendo: ay, no podemos ser ricos, todos tenemos que ser pobres. Esto no es lo que está tratando de decir este versículo. Espero que no malinterpretemos esto. El Señor nunca ha dicho de que nosotros tengamos que ser pobres. Si vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos ver de que habla de que el creyente tiene la potestad de obtener el dinero. Por eso dice que nosotros no seamos ávaros o nosotros no tratemos de obtener de las otras personas, sino que habla de que como nosotros tenemos que guardar ese dinero, incluso a respetar eso. Como incluso nos dice Ananías y Zafira, por ejemplo, si vemos a Ananías y Zafira, podemos ver de que ellos no recibieron esa maldición porque ellos no dieron todo el dinero, sino que ellos engañaron al Señor, engañaron al Espíritu Santo, como dice en Hechos 5:4. Antes de que tú hayas vendido todo eso, no, nada de eso fue tuyo, incluso no haya ninguna decisión de esto. Antes de que tú lo hayas vendido y antes de que hayas tenido esa determinación y hayas obtenido eso, nada es tuyo, nada fue tuyo, sino acepta que Dios te lo dio a ti. Incluso el Señor habla a los pobres. ¿Qué es lo que dice? Incluso en 1 Timoteo también habla sobre de los ricos, diciendo que Dios le ha dado a ellos, pero tienen que confiar en el Señor. Tienen que completamente confiar en el Señor. El Señor nunca ha dicho que ustedes no sean ricos, sean pobres. Tienen que ser pobres. Si vemos muchas personas que obedecieron delante del Señor, fueron todos ricos. Si vemos a Abraham, Abraham fue una de las personas más ricas y era una persona que él también pues diría con las personas más ricas, pero él entró incluso en una tierra donde no tenía, pues en el momento que no tenía dinero, y él de todas maneras peleó con ellos de esa manera. Lo que Abraham tenía era mucho más grande. Job también lo era de esa manera. Él era rico, pero él fue fiel con todo su ser, y luego de terminar toda la prueba de Dios, aunque todas las cosas fueron quitadas de él en cambio recibió mucha más de lo que lo fue quitado de él. Y él fue rico con las cosas del Señor, como el Señor le proveó a él. Incluso nosotros podemos ver con todos los ricos, incluso el rey David, incluso a Salomón, como el rey Salomón. Queridos hermanos, el Señor nos ha dicho a nosotros de que nosotros tenemos que tener esa sabiduría ante esto, que nosotros tenemos que saber cómo incluso recibir los intereses, como dice en Mateo 25:27. Y también nos dice a nosotros que nosotros tenemos que trabajar como hormigas, como dice también incluso en Proverbios 6:8.
para que así podamos obtener esas cosas. Por eso nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener esa sabiduría para poder tener ese dinero, incluso saber usar ese dinero. ¿Para qué? Para poder llevar su familia. Incluso los padres también tienen que saber ahorrar, incluso tienen que saber invertir en los negocios. Pero dice, no acumules tu dinero. Es importante cómo usarlo. Pero entonces lo más importante de todo esto, ¿qué es? Es que tienes que aceptar de que tienen que dar gracias delante de Dios que nos está guiando en todo. Y para mostrar tu fidelidad delante del Señor, tu confianza delante del Señor, ofrenda. Ofrenda. Ustedes son personas que hacen la obra de Dios. Por eso los creyentes, los santos, son aquellos que realizan esa obra de Dios. Son aquellos que a través de manifestar su fe, esa obra es realizada. En esta tierra, no es un lugar donde tú acumulas los tesoros. ¿Por qué? Porque está la polilla y el orín que corrompen y los ladrones, como dice en la última parte del versículo 19, Mateo 6, 19. Cuando nosotros hablamos sobre la polilla, sabemos que es el orín, incluso sabemos que son los ladrones, ¿no es así? Pero ¿qué es lo que quiere decir acá? Es hablando de que nos está mostrando de cuán difícil era el guardar el dinero en ese tiempo, en esa época. Para nosotros en ese momento no es tan difícil el guardar el dinero, pero en ese tiempo nos está hablando en ese tiempo de los siervos. Podemos ver de que en ese tiempo los ricos en esa época también ponían ponían las riquezas en la ropa, invertían el dinero en la ropa. Pero entonces, si vemos en Isaías 51:8, que dice que podemos ver de que esa polilla era de las cosas que más temían en ese tiempo, porque la polilla se comía la ropa. Entonces eran las cosas que más temían en ese momento. Pero entonces cuando vamos sobre el orín, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con el orín? El orín está, pues vemos con las cosas que corrompen, como el hierro y eso. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando habla la Biblia, habla sobre las cosas de comer, de que comen y desaparecen, como también dice en Santiago 5, que habla sobre las cosas que devora, las cosas que devora. Las personas en el pasado no podían sostener eso. Y por eso cuando habla también sobre ladrones, ¿qué es lo que significa eso? Que ellos en ese momento no podían tener esa seguridad de guardar ese dinero. Por eso los ladrones podían entrar fácilmente a las casas y pues llevarse las riquezas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las casas eran hechas de lodo y entonces podían cavar en eso y poder llevarse el dinero. Pero entonces por eso las cosas que no podían, que no desaparecen, digamos, por ejemplo, el oro y la plata, ellos lo enterraban en la tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Ustedes no están cansados de que esas riquezas desaparezcan? Y luego, ¿qué dice en el versículo 20? ¿Qué dice? Sino haz tus tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no miman ni hurtan. Pero no está hablando del hecho de que ustedes acumulen en el cielo, sino está enfatizando esto es lo que ustedes debieron de hacer, de que los riquezas no tienen que convertirse sus ídolos. Esto es lo que está diciendo. Sino que esas riquezas tienen que ser usadas para el propósito del Señor. Tienen que ser usadas por el propósito del Señor, porque así todas las cosas serán acumuladas en la tierra, en el cielo. Por eso, nosotros al entregar todas nuestras cosas delante del Señor y tenemos que usar nuestras riquezas por el Señor, por las cosas del Señor. Por eso en Lucas 12:33 habla acerca de vende tus posesiones y da limosnas, haces bolsas que no envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye.
No está hablando, ay, no una manera, ay, qué interesante es esto de poder acumular en el cielo. No está hablando de esto, sino que aquel que es creyente y es conmovido a través de la palabra del Señor, es aquel que recibe esa palabra como amén y podrá entregar delante del Señor. Entregar delante del Señor y acumular en el cielo. Y luego organiza todo lo que está diciendo en Mateo 6:21, que dice, porque donde están vuestros tesoros, allí también está vuestro corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Nuestro corazón es donde determina todas las cosas. Nuestro corazón es donde determina todas las cosas. Ay, yo deseo hacer esto y así lo hace, lo lleva a cabo. Y entonces en ese momento le gusta, digamos, por ejemplo, algo. Tiene un hobby o algo que le gusta en hacer o cualquier cosa, o le gusta hacer deporte o ejercicio, pero entonces ustedes saben por qué les gusta esto, es porque su corazón está en ese lugar. Donde las cosas donde el hombre piensa que son más valiosas, que más desea, y las cosas que más quiere son cosas que son lo mismo. ¿Por qué? Porque vienen del corazón. Vienen del corazón. Pero entonces si uno pone su corazón en el cielo y dice, ay, Señor, Señor, pero si en esta tierra el hecho de ser tacaño y es avaro, entonces esto es mentira. ¿Por qué? Porque el Señor verá y juzgará a esa persona. Ay, el corazón de esa persona está en las riquezas. Pero entonces la persona, digamos, no podrá decir, ay, como soy del cielo, ay, yo voy a acumular en el cielo, y yo como vivo en la tierra, también en la tierra. Esto en realidad su corazón está en la tierra, está en las riquezas. Así es como el Señor, ese principio que el Señor nos está mostrando a nosotros, incluso no es algo nuevo, un nuevo principio, sino que algo ya estuvo y es algo que nosotros podemos encontrar. Y el corazón tiene esa función dentro de nosotros. Y el Señor nos está mostrando, nos está demostrando esto. Y luego, segundo, ¿qué es lo que nos dice? Segundo, ¿qué dice? Los ojos es la lámpara del cuerpo. Y así como el ojo es bueno, entonces todo el cuerpo estará lleno de luz, como dice en el versículo 22. Nos dice que a través de los ojos, como nosotros a través de los ojos podemos ver todas las cosas, y así nosotros podemos movernos y tomar acción de esta manera. Cuando no solamente lo que hace mover a esa persona y hace mover a esa persona, no solamente está hablando de los ojos, está hablando del corazón. El corazón es el que mueve todas las cosas. El corazón es el que mueve todas las cosas en la carne, no simplemente los ojos. En el corazón tiene que tener la luz, y a través de ese corazón así puede tener esa experiencia espiritual verdadera. Si los ojos son buenos, entonces así de la misma manera como el cuerpo puede ir de los lugares que son buenos, así el corazón tiene que ser bueno para poder ir en ese camino que es bueno, puede ir en ese camino que Dios lo está guiando. Por eso, así de esa manera puede ver a Dios, puede recibir esa guía y experimentar a Dios, recibir esa guía de Dios que nos está guiando en todo lugar en nuestra vida. Pero entonces si los ojos son malignos, entonces todo tu cuerpo será lleno de tinieblas. Y si todo tu cuerpo no tiene la luz y tiene las tinieblas, entonces ¿qué es lo que pasará? Si el corazón, si no es bueno, si el corazón no está lleno de la luz de Dios, entonces su corazón será llevado por las cosas que no valen nada. Y todo su ser, como no tiene ese sentido, tiene ese sentido, no es sensible a lo espiritual, entonces será llevado su corazón a las cosas del... El Señor le está hablando a usted en este momento, pero no podrá escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque su corazón estará lleno de esas tinieblas. Entonces su corazón estará lleno de esas riquezas, querrá recibir las riquezas y constantemente calculará delante del Señor, ay, ¿qué es lo que puedo obtener para poder tener dinero? Ay, voy a votar esto, voy a hacer esto para poder tener, ay, sí, voy a hacer esto y lo otro. Esta persona
Esta persona es una persona que dentro de su corazón tiene lo maligno. Su corazón está roto. Su corazón está completamente roto. Y esa persona eventualmente no va a poder ir en ese camino de la salvación. Está tambaleando y está yendo en lo incierto. Está caminando en lo incierto y esa persona está yendo, está caminando, está divagando en la oscuridad. No está pudiendo ver esto. Y luego tercero, ¿qué es lo que el Señor luego enfatiza? ¿Qué es lo que dice? El hombre solo puede servir a un solo dueño, a un solo Señor, como dice el versículo 24. Nosotros no podemos tener las riquezas en el cielo y en la tierra de esta misma manera. Nuestro corazón, de la misma manera como no puede tener la guía de la luz y las tinieblas, de la misma manera nuestro corazón no puede ser guiado por dos señores. Hay el primer Señor, el segundo Señor, el tercer Señor. No podemos hablar de esa manera. Nos está diciendo, tú tienes esos dos corazones dentro de ti. ¿Estás sirviendo a esos dos señores? Cuando hablamos sobre el Señor, ¿qué es lo que dice esto? No estamos hablando al trabajo de part-time, o sea, de trabajando, digamos, o dos lugares, o pues trabajando pues acá o allá, o hay incluso personas que trabajan 3 trabajos. No estamos hablando de ese nivel de trabajo, sino estamos hablando del esclavo. Estamos hablando de esclavo que no tiene ninguna autoridad dentro de él, sino que tiene que entregar todo. Por eso, de la misma manera, aunque está en la iglesia y recibe la palabra de Dios, tenemos que ser fieles un 100% delante de Dios. Si tiene dentro de sí esa actitud de juzgar o criticar o incluso de negarse, de negar esto, su corazón ahora no tiene como dueño al Señor, sino que está siendo fiel a otra cosa. Por eso, de la misma manera como esa persona no puede ir a dos direcciones apartes, el hombre tampoco no puede servir a dos dueños, a dos señores. Por eso, lo que nos está diciendo acá como dos señores, ¿qué es lo que significa? Está hablando sobre a Dios y las riquezas, pero entonces son dos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque si vemos a Dios, Dios nos hace ver, nos da la esperanza, nos ve ver el reino de los cielos, hace que nosotros podamos tener esa esperanza dentro de nosotros, hace que nosotros seamos verdaderos, seamos sinceros, fieles, seamos más justos. Pero el que ve las riquezas es completamente lo opuesto. Hace que seamos más sucios, seamos más mentirosos, no seamos justos. Hace que nosotros engañemos, hace que nosotros amemos a la oscuridad. Pero aquellos que son cristianos, todas las cosas que hace, incluso ¿qué es lo que dice? Todas las cosas que beba y coma, los tienen que hacer por la gloria de Dios, como es en 1 Corintios 10:31. Incluso si vemos en Salmos 16:8 que dice, y a Jehová he puesto siempre delante de mí. Lo confiesa de esa manera y también Caleb lo confiesa de esa manera. Mi vida es seguir solamente al Señor. Mi filosofía de mi vida es seguir solamente al Señor. Queridos hermanos, espero que nosotros no seamos oprimidos en esta tierra, sino que nosotros demos gracias por lo que tenemos. Que nosotros aceptemos lo que el Señor nos ha dado a nosotros y es poder vencer, ser satisfechos lo que el Señor nos ha dado a nosotros, dar gracias delante del Señor. Esa no es el resultado, no es resolver todas las cosas, sino que es tener gracias delante del Señor. Tenemos que tener ese corazón de agradecimiento delante del Señor, tener ese corazón que se satisface de lo que tiene ahora. Esto lo ayudará a usted, como dice en 1 Timoteo 6, desde el 6 hasta 10.
Queridos hermanos, no es, cuando yo pueda lo voy a hacer. Cuando tenga el corazón lo voy a hacer. Cuando tenga el dinero lo voy a. No es esto lo que el Señor necesita, sino el Señor desea que seamos obedientes absolutamente, que nosotros en cualquier momento seamos fieles delante del Señor. Cuando tengamos dificultad, en todas maneras, nosotros entregamos delante del Señor. Tenemos que saber que Dios es nuestra luz. ¿Quién es nuestra luz? Es nuestro Dios. Espero tenemos que nosotros podamos saber dónde nosotros estamos acumulando. ¿Quién es nuestro Señor? Tenemos que saber que el Señor es aquel que nos da todas las cosas. Que nosotros no pongamos nuestra fidelidad y seamos fieles a las cosas de este mundo, sino que nosotros solamente confiemos en el Señor, que vivamos con lo que el Señor nos da a nosotros, que nosotros acumulemos con el Señor nos da. Esos son verdaderos cristianos, son verdadero el pueblo de Cristo. Aleluya. El día de ayer tuve mi cumpleaños 60 y esto es algo pues importante en Corea, pero gracias a todos nuestros miembros de nuestra iglesia que se reunieron pues ayer para reunirse, para poder celebrar junto conmigo a este cumpleaños y pues no vinieron todas las personas, pero vinieron las personas que pues como representantes vinieron algunas personas, pero entonces doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y pues a través de esto pude tener la oportunidad de ver de que el mundo, de que la vida ya pues no hay mucho en esta tierra, en este mundo. ¿Por qué? Porque es algo que viene y desaparece en un segundo, pero doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya el mundo, ya no falta mucho para que el mundo se acabe. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el Señor. Porque en este mundo no tenemos mucha esperanza, sino que la tenemos en el Señor. Queridos hermanos, espero que todos nosotros acumulemos en el cielo, que nosotros preparemos nuestras moradas en el cielo, para que cada uno de nosotros podamos ser elogiados por el Señor, para que nosotros entremos en ese seno del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y también quiero agradecer a muchas de las personas que el día de ayer prepararon todas las cosas. No puedo mencionar a todas las personas y cada una de las personas que lo hizo, pero yo recibí algo que fue tan grande y es algo que no pude que no pude sostener pues con todo ese gozo. Y todo esto es porque yo soy el pastor pues de nuestra iglesia Songna, pero entonces doy gracias a cada uno de ustedes por amarme, porque sé que ese amor que tiene hacia mí es ese amor que ustedes tienen hacia Dios y esa gloria que tiene a Dios, y les doy gracias a cada uno de ustedes. Espero que todos nosotros seamos personas que hagamos la obra del Señor y sigamos ese camino y esa guía del Señor. En esta hora oremos todos juntos para que el Señor nos reciba a nosotros, que tengamos la vida de fe acorde a la manera del Señor, para que todos nosotros podamos ir en ese camino que el Señor está preparando, que dentro de nosotros no tengamos esa confusión, esa duda de nosotros, sino que nosotros con ojos buenos, podamos ir en ese camino. Vamos a orar todos juntos. 우리 신앙을, 우리의 삶을, 우리의 정신을, 우리의 마음을, 우리의 신앙을 온전히 자리 잡고 우리 하나님 준비하시고 이끄시고 원하신 대로 가게 도와주시옵소서. 우리 신앙에 혼란이 없도록 도와주시고 우리 신앙에서 모든 것이
우리 하나님의 뜻과 절충하는 것이 없게 도와주시고 우리 하나님을 거역하는 것이 없게 도와주시고 거절하는 것이 없게 도와주시고 하나님 주시는 도와줌과 은혜로 살게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 Padre Dios, 우리 교회에 도와주시고 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado la palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener la paz dentro de sus corazones. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ir en ese camino que tú has preparado, en ese camino de la justicia. Padre Dios, tú eres el que tienes responsabilidad en nosotros y tú eres aquel que has dado a tu Hijo para salvarnos. Así, de esta misma manera, ayuda, Señor, que nosotros podamos amarte. Ayuda, Señor, a ser fieles delante tuyo y confiar en ti. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos entregar lo mismo que tú nos has dado a nosotros. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener la paz. Ayuda, Señor, a no cambiar las cosas tuyas por las cosas de este mundo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님과 Queridos hermanos, nosotros somos personas que tenemos esa comunión con Dios. Nosotros recibimos todos de Dios. Yo he recibido de Dios. Yo te doy lo que es tuyo. Nosotros damos y recibimos del Señor. Pero, queridos hermanos, el pedir solamente a Dios no es ese corazón verdadero, sino que nosotros podamos así ir delante del Señor y tener esa fe verdadera. En esta hora vamos a confesar esta alabanza juntos. 주의 주실 화평 믿음 얻기 위해 너는 정성껏 기도했나. 주의 제단 앞에 모두 바치기 전 복을 받을 줄 생각하라. 주의 제단에 선제사 드린 후에 주 내 맘을 조정하여 주의 뜻을 따라 그와 동행하면 영생 복락을 누리겠네. 주의 밝은 빛에 항상 활동하며 선한 사업을 힘쓰겠냐. 자유 얻으려면 주의 뜻을 쫓아 너의 모든 것 희생하라. 주의 재단에 선제사 드린 너의 주 내 맘을 조장하여 주의 뜻을 따라 그와 동행하며 영생 복락 재단 앞에 모두 바친 후에 주와 온전히 사귀겠다. 주의 주신 기쁨 또한 그의 사랑 얻지 말로다 영원하. 그와 동행하며 영생
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los bereanos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 지나가는 김에 우리 축도할 때는 Y también el día de hoy, cuando cada vez que nosotros tenemos la imposición pues, de manos, la bendición, espero que todos juntos podamos decir amén mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando lo suyo, su bendición. Vamos a practicar por todos los siglos. 해주세요. 이러시소 하나님 앞에 감사 올리겠습니다. Todos de pie y vamos a dar gloria delante del Señor. 오늘 한 주도 하나님께서 우리 모두를 Y espero que también esta semana todos juntos podamos orar delante del Señor y el Señor nos va a proteger en esta semana y nos va a guiar también. Espero que todos juntos en un solo corazón, en un pensamiento, en una fe podamos ir hasta el último momento y el Señor obrará junto con nosotros y les bendigo por ello. Queridos hermanos, gracias.